Buenos días, profesores y compañeros. Hoy el grupo conformado por los estudiantes observados en la diapositiva les vamos a presentar el caso clínico integrador del curso Sistema Nervioso Central y Órganos de los Sentidos, periodo 2022, dirigido por la docente Lina Vanessa Becerra. Las relatoras seremos Carolina Valderrotén, Isabela Laura y yo. A continuación procederé a leer la descripción de la situación integradora. Doña Julia, una mujer de 65 años, ama de casa con antecedentes de hipertensión arterial, presentó un cuadro súbito de dificultad en el habla y pérdida del movimiento del hemicuerpo izquierdo mientras estaba cocinando. El mes anterior había tenido 2 episodios de ceguera monocular derecha transitorio sin consultar al médico. Es llevada al servicio de urgencias donde el examen neurológico evidencia mi pared izquierda con compromiso principalmente de la hemicara y miembro superior y disminución de las modalidades sensoriales en el hemicuerpo izquierdo. Al examen visual presentó alteración de los campos visuales izquierdos. La paciente parecía comprender lo que se le preguntaba, pero tenía dificultad para hablar. Los médicos además insinuaron que la paciente tenía síndrome de Hirschman. Ahora mi compañera Carolina les explicará el recorrido y la zona de irrigación de los vasos relacionados con el caso. Bueno, como mi compañera lo mencionaba con anterioridad, mencionaré entonces los vasos que han sido implicados en este caso. El principal de ellos es la arteria carótida interna, la cual es rama de la arteria carótida común. La arteria carótida común tiene su origen en lo que se conoce como tronco brachiocefálico, que a su vez surge del callado o el arco de la aorta. Esta arteria carótida interna va a estar encargada entonces de llevar sangre rica en oxígeno en cuanto a la circulación supratentorial del encéfalo nos referimos. Esta arteria, con fines prácticos, ha sido dividida en 7 segmentos, los cuales consisten en el segmento cervical, petroso, lacerum, cavernoso, clinoideo, oftálmico y comunicante. Esta arteria ingresará entonces al cráneo por lo que conocemos como el agujero carotidio, el cual se encuentra en la base del cráneo en relación con la porción petrosa del hueso temporal. Cuando esta ingresa en su recorrido, es importante saber que pasa por el seno cavernoso. Una vez pasa por esta estructura, dará origen entonces a una de sus principales ramas, la cual corresponde a la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a ser entonces, como ya lo habíamos mencionado, rama de la arteria carótida interna y pues podemos tomar como un punto importante de referencia a la apófisis clinoides anterior del hueso esfenoides y al seno cavernoso. A partir de este punto se originará entonces esta arteria, la cual ingresará a la órbita por medio del conducto óptico a irrigar el globo ocular y va a entrar en conjunto con el nervio óptico. Otra de las ramas entonces de la arteria carótida interna serán la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. En este caso, más específicamente la arteria cerebral media corresponde a la arteria de mayor calibre y mayor flujo del encéfalo, el cual pues se va a originar a nivel de la sustancia perforada anterior. Para fines prácticos también ha sido dividida en segmentos, en este caso son 4 segmentos que van desde M1 hasta M4. Y estas ramas asociadas a la arteria cerebral media se dirigirán entonces a irrigar a las áreas corticales, frontales y temporales y van a tener una amplia relación con lo que son las áreas de Broca y de Wernicke. Dentro de sus 4 segmentos entonces podemos encontrar el segmento M1, el cual se encarga de originar a la rama lenticuloestriada que irrigará los núcleos de la base, el segmento M2 que irrigará a la ínsula y los segmentos M3 y M4 que tendrán muchas más ramas asociadas. Dentro de estas podemos encontrar a la arteria orbitofrontal. Esta va a encargarse de irrigar a la parte lateral de la corteza orbitaria del lóbulo frontal y también a los giros relacionados a este, como lo son el giro frontal superior, medio e inferior y al polo frontal. También tenemos entonces a la arteria precentral encargada de irrigar a lo que es el surco y la corteza precentral, así como a corteza adyacente a este, la arteria central, la cual va a irrigar a la superficie de la ínsula y cuando llega a la ínsula va a generar arteriolas que van a permitir su irrigación y entonces irrigará también a la corteza motora en su cara lateral. Tenemos también las arterias parietales divididas en una arteria parietal anterior que irriga a toda la parte del giro y el lóbulo parietal superior y el giro poscentral y a la arteria parietal posterior, encargada entonces de irrigar al giro supramarginal y el giro angular. Y por último tenemos entonces a lo que son las arterias temporales anterior, media y temporal posterior. La arteria temporal anterior es importante saber que se va a encargar de irrigar a toda la parte del polo temporal, mientras que lo que son las arterias temporal media y temporal posterior va a irrigarme al lóbulo, a la parte temporooccipital y a la parte lateral del lóbulo temporal. Pues aquí tenemos a modo de resumen entonces todas las ramas que han sido anteriormente descritas de la arteria cerebral media.
A modo de conclusión de este punto, podemos decir que del callado de la aorta surge el tronco brachiocefálico, el cual se bifurca dando origen a la arteria carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha. Pero a fines del caso nos vamos a enfocar en la carótida común derecha. Y esta nuevamente se bifurca dando origen a la carótida externa derecha y a la carótida interna derecha. La carótida interna derecha va a originar a las arterias cerebral anterior derecha, cerebral media derecha y oftálmica derecha. El área de irrigación de las diferentes arterias que irrigan al encéfalo. En el color lila entonces podemos observar la irrigación de la arteria cerebral anterior, con el color amarillo podemos observar la irrigación de la arteria cerebral media y en color verde al recorrido de la arteria cerebral posterior. Asimismo en azul podemos observar a lo que corresponde a zona de irrigación de la arteria carótida interna. Ahora, continuando entonces con el desarrollo del caso, mi compañera Isabela continuará contándoles un poco acerca de nuestro diagnóstico. Vamos a hablar sobre el análisis que nosotros hicimos sobre el caso. Concluimos entonces que la paciente presentó un ACV isquémico por oclusión aterotrombótica antes de la bifurcación de la arteria carótida en sus dos ramas, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, en el segmento oftálmico, que es donde se origina pues la arteria oftálmica. Es importante tener en cuenta los antecedentes relevantes. La paciente padece hipertensión arterial, que va a ser muy importante para reconocer entonces la fisiopatología de este ACV, y presentó un episodio de ceguera monocular derecha transitoria un mes antes de presentarse el cuadro súbito que la llevó a urgencias. El cuadro súbito pues presentó dificultad en el habla y perdía el movimiento del hemicuerpo izquierdo, y se concluyó entonces al examen neurológico que la paciente presentaba hemiparesia izquierda, brachiofacial porque tenía mayor compromiso de cara y miembro superior, y una disminución de las modalidades sensoriales en el hemicuerpo izquierdo, una hipoestesia izquierda porque no nos habla de alteración, sino de disminución. También la paciente presentó hemianopsia homónima izquierda. Nos dicen que se alteró el campo visual izquierdo, no se habla de un cuadrante específico, sino el campo visual izquierdo, lo que nos lleva a inferir esto. Y también presentó afasia de Broca o afasia motora porque la paciente comprendía el lenguaje, mas no podía vocalizarlo. Entonces nos daría a inferir esto también. Los médicos hablan de un posible diagnóstico del síndrome de Gerstmann que va a ser explicado más adelante. Ahora, recordemos que la paciente padece hipertensión arterial que se va a asociar como causa que nos llevaría a la aterosclerosis, ¿cierto? Entonces, la formación de este ateroma en un vaso sanguíneo, con la presencia de la hipertensión, el aumento de la presión en los vasos sanguíneos puede llevar a que se rompa esta placa, produciendo un coágulo, un trombo, que se puede desprender y viajar a diferentes sitios. En este caso, como la paciente presentó ceguera monocular transitoria, nos daría a inferir que se desprendió hacia la circulación retiniana. Se asocia también en muchas ocasiones que cuando se desprende un coágulo, la placa tiende a crecer y a crecer, a crecer, y eso es lo que llevaría entonces a la oclusión total, que llevó a la paciente a presentar el ACV isquémico en diferentes zonas corticales, como ya veremos relacionado a cada síntoma. Y pues que sabemos que la fisiopatología de un ACV isquémico es bastante compleja, no va a ser el foco de este video, pero pues es importante recordar que este déficit metabólico a falta de disminución del flujo sanguíneo cerebral va a llevar o va a tener consecuencias pues muy serias, muerte celular por necrosis o por apoptosis, y que nos va a llevar entonces a que la paciente presentara estos signos y pues síntomas relacionados directamente a la muerte de estas células pues en las áreas corticales, que ya vamos a ver más adelante. Ahora en esta imagen podemos ver cómo nos mostraría entonces, acá sale la arteria oftálmica, entonces nosotros decimos que la oclusión aterotrombótica fue en el segmento oftálmico, ¿sí? Esto explicaría la ceguera monocular transitoria, y luego se bifurca la arteria carótida interna en sus ramas, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Esta imagen es para ubicarnos pues anatómicamente. Ahora, sobre la ceguera monocular derecha transitoria, sí, frente a lo que ya acabo de decir, que la paciente presentó una patología oclusiva carotidia, sí, aterotrombótica, entonces la paciente, el desprendimiento de este trombo llevó se alteró la circulación retiniana por este émbolo que provenía de la arteria carótida interna ipsilateral, lo que me explicaría la ceguera monocular derecha, sí, porque ipsilateral sería la arteria carótida interna derecha, hacia la arteria oftálmica, produciendo entonces un ataque isquémico transitorio retiniano, que explicaría completamente la ceguera monocular derecha, o amaurosis fugaz, que es pérdida de la visión transitoria monocular generalmente menor a 10 minutos.
presentó hemiparesia del hemicuerpo izquierdo, se decía que específicamente o sobre todo en miembro superior y cara, lo que nos llevaría a una hemiparesia braquifacial, que se daría por obstrucción de la carótida interna, que como ya expliqué llevaría a la alteración de la irrigación, déficit metabólico, muerte celular por necrosis de diferentes áreas corticales que van a explicar cada uno de los síntomas. En este caso, por ejemplo, sería el lóbulo frontal, ya que el área afectada es el área 4, que se encuentra en el giro precentral, y las arterias implicadas, ramas de la arteria cerebral media, serían la arteria precentral y la arteria central derechas, lo que explicaría que la hemiparesia sea del hemicuerpo izquierdo o de la cara en miembro superior del lado izquierdo de la paciente, ¿cierto? También esto nos indicaría que el daño o la lesión sería del hemisferio derecho. Específicamente, sabemos que la cara y miembro superior se identifican en los 2/3 inferiores de la cara lateral del giro precentral, representado en el homúnculo motor, que nos va a ser muy importante para reconocer también las áreas de irrigación de esta arteria cerebral media, que en este caso sería la afectada que nos llevaría a este síntoma. Ahora, hablando sobre la hipoestesia izquierda, no se especifica en el caso si es de alguna parte específica, si es miembros superiores o miembros inferiores, lo que nos da a concluir que la obstrucción llevó a que se alterara la circulación de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que también implicaría miembro inferior y cadera, ¿cierto? Entonces, la consecuencia sería disminución de las modalidades sensoriales por la muerte celular de las áreas corticales, sí, en este caso la parietal, porque sabemos que el área 312 o somatosensorial está ubicada en el giro postcentral en el lóbulo parietal. En este caso, de arterias implicadas tenemos la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, como ya dije, y la arteria postcentral, que es rama de la arteria cerebral media derechas, ¿sí? Lo que nos indicaría que la hipoestesia es del hemicuerpo izquierdo. Sí, es muy importante tener eso en cuenta. Y que en las caras del homúnculo sensorial, sí, sería entonces la cara superolateral y medial, porque ya estamos hablando de que se estaría dificultando la irrigación de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior en lo que se representa en este homúnculo sensorial. Acá podemos ver en el lado izquierdo el homúnculo motor, donde entonces estaría afectada la irrigación de la arteria cerebral media, que representa cara y miembro superior. Y en el lado derecho, en el lado izquierdo estaba el homúnculo motor y en el lado derecho tenemos entonces la representación de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que nos representarían ya todo el hemicuerpo izquierdo afectado de la paciente. Sobre la fascia de Broca que presentó la paciente, concluimos que es una fascia de Broca porque la paciente entendía el lenguaje, más no podía expresarlo. Entonces, esta es una fascia de tipo motora, donde hay dificultad para expresar en palabras el pensamiento, ¿sí? Esta obstrucción, la falta de irrigación del flujo sanguíneo cerebral que nos lleva a la muerte por necrosis, afectó en este caso también el lóbulo frontal, ¿sí? Porque nos va a afectar el área cortical 44-45 o área de Broca, ¿sí? Que se encuentra en el giro frontal inferior, y en este caso, como decimos que las arterias implicadas son del lado derecho, lo que nos daría a explicar que el hemisferio dominante de la paciente es el derecho, porque siempre que hay una lesión y hay dificultad en la parte motora o en la parte de sensibilidad, se dice que cuando hay también complicaciones o se presenta una fascia es porque el hemisferio dominante de la persona estuvo comprometido. En este caso podemos intuir que es el derecho, porque en todos los otros síntomas nos han llevado a que el hemisferio derecho es el que ha sido lesionado. Como arteria implicada tenemos la arteria precentral derecha, y como ya dije, entonces nuestra área cortical sería la 44-45 del hemisferio derecho, que sería el dominante. Bueno, sabemos que la paciente presenta una hemianopsia homónima izquierda porque en el caso nos dice que presenta alteración del hemicampo izquierdo o del campo visual izquierdo, ¿sí? Para que se presente entonces el campo visual izquierdo, por eso decimos que es una hemianopsia, porque no vería por ninguno de las mitades izquierdas de sus campos visuales, y homónima porque sería el mismo lado izquierdo, ¿cierto? Esto nos lleva también como consecuencia la obstrucción de la arteria carótida interna, que nos influye en la circulación de la arteria cerebral media derecha, y como arterias ramas de la arteria cerebral media tenemos la arteria temporo-occipital, arteria temporal posterior y la arteria angular derechas, que nos indicarían que esta fue una lesión cortical, si la falta de irrigación nos llevó a que la paciente presentara la hemianopsia, y sabemos que es cortical
porque no se especifica que sea un cuadrante como tal, que nos daría a intuir entonces que ya sería una lesión de las radiaciones. Por eso sabemos que es una hemianopsia homónima izquierda. Y tiene respeto macular, que se caracteriza de las lesiones corticales visuales. No se sabe exactamente a qué se lleva esto, pero se asocia con que las células que reciben de macularmente hacia la corteza se desplazan en diferentes sectores, haciendo que puedan existir estas conexiones, así haya pérdida de la visión. Entonces, el área cortical afectada es el área 17 del hemisferio derecho, porque la paciente presenta una hemianopsia homónima izquierda, lo que ya sabemos que es contralateral, porque se cruzan las fibras. Bueno, sobre el posible diagnóstico de síndrome de Gertzmann, concluimos que los médicos llegaron a este posible diagnóstico por la localización de las lesiones en el lóbulo parietal. Es decir, la paciente presentó también lesiones en este lóbulo, como lo acabamos de ver, ¿sí? Y también muy posiblemente presentó falta de irrigación de la arteria cerebral media de su rama posterior, ¿sí? Por eso creemos que los doctores asociaron a este síndrome. Más la paciente no presenta agnosia digital, ella no tiene dificultad de reconocer sus dedos, no tiene confusión de derecha e izquierda para reconocer, no tiene agrafia, que es no poder escribir, ni acalculia, ella no tiene dificultad en hacer cálculos con sus dedos o diferentes tipos de cálculos, ni afasia semántica porque presenta esa afasia motora, ¿sí? Entonces diríamos que en este caso lo asociaron fue por el territorio de irrigación que se afectó, que es muy parecido al que se presenta en el síndrome de Gertzmann, y que deberíamos de tener más estudios o tener de pronto más síntomas explícitos para saber que la paciente presenta este síndrome o no. Para concluir, mi compañera Laura les va a hablar sobre el tratamiento. Primero, es fundamental poder diagnosticar tempranamente el accidente cerebrovascular. No solamente nos va a ayudar a limitar las consecuencias neurológicas que este puede traer, sino también a prevenir y a tratar esas complicaciones que pueden estar apareciendo. Para esto se pueden utilizar diferentes estrategias. Digamos que entre ellas está la terapia antiagregante, que mediante anticoagulantes pues se busca evitar trombos, y también se puede utilizar la terapia hipolipiamiante, que también es un factor farmacológico que busca disminuir los niveles de lípidos que se van a encontrar en la sangre. Todo esto pues va a promover una efectiva rehabilitación, que es lo que se espera del paciente para que siga teniendo una buena calidad de vida. En cuanto al tratamiento a corto plazo, en el caso de doña Julia, se puede realizar una trombólisis, digamos que en la parte farmacológica, pero también se puede realizar una trombectomía si ya es quirúrgico. Lo que va a hacer la trombectomía es extraer un trombo que está bloqueando la circulación sanguínea. Esto se va a hacer por medio de un stent. Van a coger el stent, lo van a insertar y van a poder extraer el trombo. Por otro lado, tenemos la trombólisis, que ya en el campo farmacológico va a disolver el coágulo de sangre que está obstruyendo el paso correcto del flujo sanguíneo. Ahora, en tratamiento a largo plazo es muy importante decir que lo que busca es centrarse en la prevención del accidente cerebrovascular, evitar uno nuevo. Se busca tratar los factores de comorbilidad de la paciente, también ingerir anticoagulantes orales, poder hacer una angioplastia cerebral y una rehabilitación física. En el caso de doña Julia, solo se nos menciona la hipertensión arterial que ella tenía hace unos años. Se le busca tratar eso, entonces se le van a enviar medicamentos orales, pero digamos que también en otros pacientes se debe tratar la diabetes o el sobrepeso, o si fuman o no, o si consumen alcohol, que estos podrían ser también factores muy determinantes en el ACV de doña Julia, pero que no fueron dichos en el caso clínico. Ahora, en cuanto a los anticoagulantes orales, vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener la warfarina sódica y la enoxaparina sódica. Ambos, como ya lo había mencionado anteriormente, lo que buscan hacer los anticoagulantes, y como bien lo dice su nombre, es evitar que se formen un trombo y pues que vuelva a recurrir a un nuevo ACV y que pues no permita el correcto flujo sanguíneo. Ahora vamos a tener la angioplastia cerebral, que ya es en el campo quirúrgico. Digamos que este procedimiento a largo plazo lo que va a buscar es ampliar la arteria que se encuentra obstruida. En nuestro caso sería la arteria carótida interna derecha, y esto se va a hacer cuando hay una nueva acumulación de grasa. Básicamente lo que va a buscar la angioplastia cerebral es evitar un nuevo ACV, como lo ha sido todo el tratamiento a largo plazo. Por último, vamos a tener la rehabilitación, que no solamente va a ser motora, sino que también va a ser rehabilitación
en el habla y en el manejo de la deglución. Lo anterior es con la finalidad de mejorar la calidad de vida de doña Julia después del ACV, permitiendo pues una satisfacción y también permitiendo una máxima independencia dentro de los campos posibles, tomando en cuenta sus hábitos antes de tener el accidente cerebrovascular. Como podemos ver ahora, estas son las referencias que utilizamos para construir nuestro caso integrador. Muchas gracias por su atención.